más importante fue el de esa joven, ¿no? Joven que vino muy chiquita a la Argentina, que comenzó una nueva vida, que quizás no pueda volver, no porque no quiera volver, sino porque ya tiene su país, un país, un nuevo hogar. Pero dijo, Nicolás Maduro está con el de Honduras, este de Cuba, y no nombró más. Está solo Nicolás Maduro, prácticamente. Solo con los amigos de los países que tienen partido de sistema único, ¿no? O sea, te apoya China, te apoya Rusia, te apoya Irán, y esos son los principales. Y en Latinoamérica, Nicaragua y Cuba. Y después, bueno, estas ambigüedades de las que ustedes hablando, y me sorprendió gratamente las declaraciones de Boric, porque realmente es un tema, es algo que había que admitir. Yo esta mañana tuve una entrevista muy áspera en una radio argentina, lamentablemente, donde realmente todo el Corina Machado es una fake news, Venezuela es maravillosa, Maduro ya quedó claro, la Suprema Corte garantizó que las elecciones eran limpias, que habían ganado limpiamente, y la verdad que hay gente que digo, pero hagamos al revés el experimento, supongamos que a vos te quitan ahora todas estas cosas. ¿Cómo querés llamarlo? Claro, ¿cómo lo llamarías? ¿Qué nombre Porque, querés inventarle? ¿qué diferencia hay con la dictadura que sufrimos nosotros? Exactamente. Y yo digo, y esto es peor todavía. De ningún modo le voy a permitir que sea peor. Digo, pero usted, ¿para qué invita a los para pelearse con los...? No nos quedan dudas, Alejandro. No, hoy, pero por eso desde las digo, 2 de la tarde estamos diciendo que lo de hoy fue un golpe de Estado, que es una dictadura y que también se hace terrorismo de Estado. Tres palabras que los argentinos conocemos y mucho. Son tres cosas muy complicadas y el tema de celebrarlo, esto que usted mencionaba del municipio, es vergonzoso. Son vergonzosos. Porque después, cuando hay elecciones, y hay una cosa que en la Argentina está claro, que hemos tenido los gobiernos que la gente quiso tener. Han sido votados en elecciones limpias, libres. Lo despido y a Diego, ya que lo competitivas. mencionaste. Diego se tiene que ir, ¿no? Lo despido. Te quiero agradecer personalmente que hayas venido. Ahora a las 4 y 16 Antes de las minutos 4. menos, mirá. Contale el corte y... No, te saco 15 minutos. Un placer que hayas estado No, con gracias a nosotros. ustedes. La verdad que siempre Gracias, lindo encontrarse acá y también en la calle. No, gracias. Un abrazo. Totalmente. Gracias. Un genio. Y lo dejo con alguien que sabe mucho. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, decíamos, ¿no? Que las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿no? Exacto, Hoy ese fue es un golpe de Estado. Sí. Bueno, sí, podemos llamarle golpe de Estado, simplemente la continuidad de un régimen que está funcionando en base al empleo de represión y control social absoluto. Porque otro de los problemas es cómo podemos hablar de que la campaña mismo, la elección, el proceso electoral donde pierde el propio gobierno. No hay posibilidad de competir, como recién decía el politólogo venezolano. El candidato no podía viajar en avión, tenía que viajar. O sea, no había modo de competir claramente. Todo en control y manos del oficialismo, y además todas las fuerzas de seguridad y los parapoliciales, porque esto es algo que acá se olvidan. Acá se quejan del Ford Falcon verde. Digo, uso mucho el ejemplo de Argentina. ¿No? Allá son las motos. Son motos, son colectivos armados. ¿Cómo podés tolerar colectivos armados donde individuos no identificados deciden sobre vida y muerte de las personas? Ahora, eso está bien en Venezuela, no está mal en la Argentina de los 70. Del 73 al del 76 al 82. Todo lo que pasó en otro momento no es grave. O sea, ese es el problema. Hay una permisividad en nombre de defender un concepto que es la revolución. Como no pudo triunfar las revoluciones es como a la cubana. Digo, acordémonos que en los 70 en la Argentina era por 1000 Vietnams, por 1000 Cubas. Cuba ya lleva 70 años. Sí, Cuba 70 años, sí. Entonces, de 65 lleva, porque es del 59. Sí. O sea, no cambiaron. Y sin embargo, eso es bueno y es normal. Hoy, de esta universidad me decían, bueno, pero en países que no se respeta la voluntad popular, como por ejemplo, ¿en dónde? Les digo, en América Latina. ¿Cómo en dónde? En Brasil y en Uruguay y en Argentina. ¿Cómo? ¿Cuándo no se respetó? Desde que hay democracia, la voluntad popular. Bueno, acá claramente no se respeta la voluntad popular. Por eso el mensaje de Boric es claro, ¿no? Las dictaduras son dictaduras, sean de izquierda, de derecha, de centro izquierda, de centro derecha. Son dictaduras. Entonces, los argumentos nuestros de que las cosas eran luchaban por la democracia, no luchaban por la democracia. En los 70 Alejandro, no se luchaban. Yo te quería preguntar, lo hacía antes también con el titular de la Corte Suprema, bueno, incluso también con otros analistas. ¿Qué papel tienen aquí grupos internacionales que le han prometido, por ejemplo, al propio Bukele y han actuado en otras extracciones? Estoy hablando de Blackwater, ¿no? Sí. Un grupo de mercenarios, se podría decir. ¿Vos le ves algún tipo de...? Porque no hay ningún Estado
democrático que se anime a entrar a Venezuela. Y es lógico, ¿no? Es difícil. Ni el propio Estados Unidos. Hay que requerir de la fuerza privada A ver, como si me estás preguntando... para ir y detener para una a Diosdado solución, Cabello y a Maduro. no sé, me parece muy de película eso, por ahora. O sea, no... ¿No le daría más argumentos al propio régimen? Exacto. De que Yo se creo están metiendo en una... Claro, Ok. uno de los puntos, Y o sea, necesitas uno de los puntos hacer uso de de una este tema de Corina herramienta. Machado, están diciendo que fue una fake news También. generada por el propio gobierno. No, lo que pasó es que la reacción, porque realmente es raro que la mantengan, que no la toquen. Bueno, no la pueden tocar, no en Venezuela. O sea, otros países, Putin sí puede hacer parar un avión en Belarus, hacerlo bajar y meterlo preso a un piloto, perdón, a un pasajero, Pero no tiene ese y poder que en muera. Venezuela. Pero no tiene ese, exacto, tiene 4.500 armas nucleares, Claro. entonces tiene más poder. Pero bueno, tiene capacidad igual, ¿no?, de hacer daño. Pero no la pueden tocar, porque si tocarla quebraría ese punto intermedio. Por ejemplo, el caso de España. España condena a la presidencia de Maduro, no está a favor, pero aumentó la compra de productos de petróleo a Se espera la palabra ¿no? de Trump para ver si va a tomar la Claro. misma decisión, ¿no? El día que asuma si va a permanecer con los contratos. En realidad los apoyos que tiene hoy Venezuela son más de sectores privados y de países. Yo te voy a decir, a mi opinión, hablando con algunos colegas, decían, Maduro tampoco se va porque le debe tener miedo a los rusos. Punto. Porque hay una importante base naval rusa en Venezuela y es un pie tremendo en la región. Es un punto de apoyo muy importante. Entonces, perderlo por un problema, digo, pensémoslo desde cómo lo piensan los otros, por un problema de soberanía popular, ¿qué es eso? ¿No? Tenemos el apoyo de las Fuerzas Armadas, tenemos el apoyo... No necesitamos más. No necesitamos más. O sea, el control, o sea, no es solo un problema de política, o sea, la gente realmente yo la veo muy voluntarista, muy deseosa. Hoy me acordaba con el tema de las llegadas, si el candidato... el candidato que no sale iba a visitar o viajar a Venezuela por Sí, sorpresa. Edmundo González. Edmundo, exacto, iba a llegar y me acordaba del avión negro de Perón. Ustedes no sé si se acuerdan, pero había una historia de que Perón iba a venir y acercarse a un avión negro. No puede, Venezuela está sellada y está sellado. Sos seguro. escéptico, digamos. Soy absolutamente escéptico. Amén de que No. nosotros recogemos todos los testimonios. Claro, pero una cosa que Queremos vos traer una luz de esperanza, pero hay que también ser realista de lo que está pasando. Exacto. Bueno, hoy Maduro yo mostró los estoy misiles desde apuntando realista. al cielo. Exacto, o sea, vos ya Para empezar tenés es esos elementos y seguramente fuerte. que, como pasa en otros lugares, un avión, un movimiento, si ellos quieren, no querido, va a ser informado por satélites chinos o satélites rusos. Entonces, se puede saber algo, pueden saber, o sea, está muy consolidado el régimen. Entonces, ¿cómo va a caer este régimen? Y bueno, si logran los venezolanos, la oposición, los grupos opositores, mantener una presencia, una actividad muy fuerte y logran sobrevivir a los altos niveles de represión y países importantes empiezan a claramente a no apoyar, entonces sí puede haber problemas. La otra es apostar a la división interna, que también es posible, pero de acá la información que tenemos no es mucha. Maduro es un hombre, está protegido por los servicios cubanos. Entonces, cuando se habla de castrochavismo, no es ha hecho de castrochavismo. Venezuela su caja, ¿no? Digo, por eso yo nombraba, Exacto. las Fuerzas Armadas cubanas, las Fuerzas Armadas venezolanas, igual que los servicios venezolanos, han sido formados enteramente. Exactamente. Por eso, entonces no es difícil entrar por ese lado, ¿no? Así que hay que esperar. Yo creo que por eso lo valeroso es lo que la gente está haciendo. Ahora, cuando hablaban recién antes ustedes en la pausa lo de Guaidó o en la parte anterior, bueno, Guaidó fue una etapa, fue un momento, se pudo hacer eso y no se consolidó. En la Argentina lo mismo, las oposiciones, 20 años de gobierno kirchnerista fueron avalados por una oposición que estaba fragmentada. Pero quizá hizo falta para que después viniera lo que... Exactamente, ¿no? exactamente. A veces se sientan las bases para que después otras Exactamente, personas, en este caso... porque llega nosotros, un momento que claro. es el tiempo, la gente está... O sea, claramente está harta. Porque mientras tanto, lo anterior, bueno, más o menos se puede. Entonces me parece que si vamos mirando los procesos políticos en las sociedades, a veces no son instantáneos. Claro. Porque justamente Son exactamente un estamos proceso. hablando, te apoyan de afuera, te sostienen los de adentro, depende cuántos apoyos tenés de adentro y de afuera. Y quizá para un futuro también, perdón, Paulito, y quizá para un futuro también, esto también siente otro precedente y se sube una especie de escalón para
y que finalmente Sí. se genere ese cambio, ¿o no? Exactamente, sí, sí, eso es lo que queda. Y al que le toque hacerse cargo va a encontrar un desastre total y absoluto, ¿no? Recién hablabas de la economía global, que también soslaya todo lo que está sucediendo detrás de esta asunción fraudulenta. Pero te quería preguntar en términos geopolíticos, ¿quién gana y quién pierde con esta imagen? Sacándonos la careta, ¿no? Diciendo las cosas como son. ¿Quién gana con Maduro? Sí. Bueno, siguen ganando China y Irán y Rusia. Ellos siguen ganando. Cuba y Nicaragua se mantienen, que es lo más importante. Y le da esperanza a estos grupos ya en esto, yo los diría alienados de la democracia, porque por distintos motivos, que aceptan o toleran que la vida de la gente sea miserable en nombre de una palabra, de un idea. utópico que se llama revolución. Claro. Digo, por ejemplo, la isla de Cuba, o sea, ¿cómo puedes tolerar cómo vive Cuba? Y la gente, claro, es una isla, entonces la gente, digo, yo cuando vivía en Estados Unidos veía a la miércoles, la gente está dispuesta a nadar 90 kilómetros, a tirarse en una balsita, en lo que sea, en aguas llenas de tiburones, realmente, en serio, para huir de eso, y esto te parece normal. Y acá nosotros, y el otro punto complicado también que hay en los que apoyan al régimen es el tema de la soberanía popular o la voluntad popular y la no injerencia. Si los Estados Unidos en la época de Jimmy Carter, que falleció recientemente, no hubiera intervenido fuertemente contra el gobierno militar argentino, la situación hubiera sido peor todavía. Entonces, los de afuera, hay injerencia, no es que no puede haber, no podés ser, no cerrar los ojos a lo que está pasando. Hay un genocidio en un país al lado tuyo, decís, no, es un problema interno. Pero por ahora que se la arregle. condena es bastante laxa, ¿no? Exactamente. Hoy yo estaba repasando los comunicados del Comando de Venezuela, el repudio de la Unión Europea, el repudio de Estados Unidos. Sí, o sea, el bueno, muy repudio de formal, eso. ¿no? Por Muy, ahora, claro. Es meramente Nadie se va a declarativo. querer meter. Nadie, se va a querer exactamente. meter, nadie se va a querer No, meter porque estoy de es un problemón. acuerdo. Es una proxy Por eso yo war. planteo esto, lo de que- cuestiones privadas que ayuden. Mirá, ¿cuántos de acá conocemos venezolanos? O que nos ayudan a montón, atender, un montón. o que nos cortan el pelo, Sí. o que incluso también... Familiares. Sí. Los tenemos de colegas familiares. también. Sí. Teníamos un analista político Sí. recién sentado ahí venezolano. Sí, sí. Todos viven el mismo problema de los que escuchábamos recién de la chica de 19 años. Todos viven el mismo problema, no tienen a su familia, no tienen nada. Ahora el problema que tienen muchos venezolanos es que luego del cierre de las embajadas, acá hay venezolanos que no pueden tramitar pasaporte. No, exacto, sí. Acá yo tengo conocidos venezolanos que no pueden ir a trabajar a Estados Unidos porque no tienen la posibilidad de dónde hacer un pasaporte. Tiene que averiguar con Uruguay a ver si lo recibe para hacer algún tipo de No, y totalmente de cálculo. aleatorio, porque no hay un concepto de ciudadano, derechos del hombre y O sea, del no ciudadano. te cerró las fronteras a los que te cerró las fronteras a los que están dentro de Venezuela y además se las cerró a los que están fuera del país. Sí, sí. No pueden hacer nada los venezolanos que están afuera Bueno, del país. nosotros escuchamos el argumento acá de Máximo Kirchner, que la culpa de los que se iban de la Argentina, de los jóvenes que se querían de la Argentina, porque eran unos traidores, porque se querían ir. Esta era la idea, y no se quedaban a defender el modelo. Bueno, si tenés esa mentalidad, digo, que es un tipo de mentalidad que está ahora muy extendida y que de algún modo nos habla de los fracasos de la globalización, que le permite a estos grupos, pues en los 90 el argumento era la edad optimista, ¿no? El fin de la historia. Bueno, era un optimismo excesivo, la cosa fue cambiando, pero también hoy se apoyan distintos regímenes autoritarios. De hecho, hoy... Le da esperanzas a muchos. El hecho hoy de que Donald Trump sea presidente de los Estados Unidos es complicado, porque acaba de salir la sentencia judicial y es complicada, porque es culpable. O sea, esto era algo que hace 20 años en los Estados Unidos, o 30 años, no iba a suceder. Sin embargo, de a poco somos, como la sociedad, también hemos sido más permisivos. Se va corriendo el límite. Se va ¿no? corriendo el límite y además hay una tolerancia que las no democracias, ya no hay más democracia. Este es el problema. No es que ahora son democracias, como lo llama un autor, Levinsky, con adjetivos. Democracia con adjetivos. Entonces son democracias que tienen algo, son democracias populares, son democracias participativas, son democracias, pero no son la esencia de la democracia, que es la posibilidad de los ciudadanos de elegir y ser elegidos y poder competir en condiciones de igualdad frente a los otros. Por ejemplo, la información. ¿No? Entonces, si se pierde eso, y además la transparencia, los votos, bla, 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 eso que la izquierda lo llama formal, es la base fundamental de la democracia. Pues si no tenemos partido único, ¿para qué hacemos? Bueno, probablemente Cuba? sea la próxima reforma constitucional de Chávez, ¿no? La del partido Partido único. Claro, porque... Y bueno, dejemos esto de tener que votar y listo. exacto. Pero digamos, a ver,
a veces pensémoslo, una vez que las dictaduras, pensé en la Europa de la década del 30, de los nazis o la época del nazismo en Alemania. A ver, yo no soy nazi, odio a los nazis, en decir en 1935. Y vas a tener problemas. O sea, una vez que un régimen se establece y se entrama y se pone y tiene mucha capacidad de represión, bueno, la resistencia, lo mismo en la era de la Unión Soviética, en Europa del Este, era complicada, no era fácil. Pero Winston Churchill para acá, el que se presentó en contra de los nazis, quizás. Claro, fue fácil pero después. está bien, pero hasta que le creyeron, Claro. porque tampoco le creían, ¿no? Por eso yo no descartaría lo que decía Nacho, ¿no? De este grupo Blackwater. Mirá, le Ya prometieron a en el- Bukele que creo que en- son 100 en millones el de mundo dólares. se está hablando de eso, ¿no? Que eso, En que el le mundo se dijeron, está con hablando de 100 eso. millones de dólares entramos y tenemos la cabeza de Maduro y de Cabello y no Se tiene está ningún hablando inconveniente. fuerte de Claro, ese bueno, tema. supongamos, pero la pregunta es si lo sacamos, Y después ¿no va a ser reemplazado? Porque Claro. esto como... Digo, habría que preguntar a los Claro. israelíes. A ver, Capaz asesinamos que- la cabeza Habría de que ver Hamas. qué asesinamos- ¿y plan qué B hacemos? tienen Claro. ellos mismos. Claro, Claro. abrirse una caja de Pandora. quizás. Exacto. Obvio, Abrirse totalmente, una- seguro. Alejandro, fue un Aprenden placer realmente estabilidad. poder Sí. Bueno, hablado con vos gracias. y la verdad que es muy interesante tener también todas las voces y todas las opiniones en términos internacionales para analizar lo que pasa en el mundo. Bueno, gracias por Hasta la invitarme. próxima, esperamos Bueno. verte nuevamente. Bueno, gracias. Antes de la pausa les cuento que